Los números racionales. Los números racionales son aquel conjunto compuesto por fracciones que pueden formarse a través de dos números enteros y que pertenecen a la recta real. Los números enteros se presentan con la letra Z y los racionales con la Q. Entonces se puede ver como Q es igual a un entero entre entero componiendo los números racionales. En los números racionales solo están dos tipos de conjuntos, los números naturales y los enteros, pero se dice que es de números enteros ya que esto incluye los naturales. Hay infinitos números, por lo que podríamos hacer infinitas fracciones, pero hay que prestar atención de cuáles son racionales y cuáles no. Como por ejemplo 8.75. Se puede expresar como una fracción, ya que 35 entre 4 me da 8,75, siendo un número racional. Por ejemplo, 2,7182828284 no se puede expresar en una fracción, siendo así un número irracional, mientras que 5,6666 se puede expresar en una fracción aunque tenga los decimales al infinito. 17 entre 3 me da 5,6 al infinito. También podemos encontrar los números racionales en las raíces cuadradas, donde la raíz cuadrada de 4 es 2 y el número y 2 en fracciones sería 2 entre 1. Cabe resaltar que no todas las raíces cuadradas son racionales, hay unas que sí, otras que no. Y todos los números enteros son racionales. La suma y resta de números racionales se realiza en función de sus denominadores. Cuando tienen el mismo denominador, se suman o restan los numeradores y el denominador se mantiene. Por ejemplo, A entre B y C entre B. Tenemos el mismo denominador, se pone el mismo denominador y se suman los numeradores. Y en la resta ocurre lo mismo, se deja el mismo denominador y se restan los numeradores. Cuando tenemos distinto denominador, usamos la técnica donde se multiplican los denominadores y luego en X para al final sumar numeradores. Por ejemplo, la suma, diferentes denominadores se multiplican. B por D y luego en cruz A por D, B por C y luego sumamos numeradores y nos da el resultado igualmente en la resta. La suma y resta tienen diferentes propiedades, como lo son la interna, donde la suma de dos números racionales resulta otro número racional. A más B resulta un número racional. La 2, asociativa, donde dice que se agrupan los dos primeros números y el resultado se le añade un tercer número, una tercera fracción, y es igual a asociar los dos últimos y añadir el primero. A más B más C es igual, se asocian los dos primeros y en el segundo caso se asocian los dos segundos. La conmutativa. Se intercambian los sumandos y el resultado es igual. El orden de los factores no altera el resultado. A más B es igual a B más A. El elemento neutro es 0, donde el resultado es el mismo número. A más 0 es igual a A. Y el elemento opuesto que resulta 0, donde una fracción y una fracción contraria da 0. La multiplicación de racionales resulta de la multiplicación de dos numeradores sobre la multiplicación de dos denominadores. Por ejemplo, en esta multiplicación de fracciones, A entre B por C entre D me da igual a A por C entre B por D. Las propiedades son algunas iguales que la de la suma, la interna, la asociativa y la conmutativa, aplicando este proceso de multiplicación. El elemento neutro en este caso es el 1, que al multiplicarlo resulta el mismo número. A por 1 es igual a A. El elemento opuesto resulta el número 1, donde A entre B por B entre A es igual a 1. La distributiva, donde se asocian, donde una fracción que multiplica a una suma es igual a que la multiplicación multiplica a cada elemento de la suma. Y en el factor común es el contrario de la distributiva.
En la división resulta un racional donde el numerador se obtiene multiplicando los extremos y el denominador los medios. Es decir, tenemos A entre B dividido entre C sobre D. Entonces hacemos una multiplicación en X. A por D y B por C. También encontramos en los números racionales lo que son las potencias de números racionales, que consiste en elevar el numerador y el denominador a la potencia dada. En el caso de que la potencia sea negativa, el resultado es el inverso de la base elevado a la potencia positiva. Como por ejemplo, A sobre B elevado a la n, cada miembro se eleva a la potencia dada. Y en el caso de que la potencia sea negativa, se invierten. A entre B queda B entre A y el exponente pasa a ser positivo. Las propiedades de la potencia son: todo racional distinto de 0 elevado a la 0 resulta 1. Es decir, toda fracción que no tenga número 0 elevado a la 0 me va a dar 1. Todo racional elevado a la potencia 1 resulta el mismo racional, donde una fracción elevada a 1 me da la misma fracción. Productos de potencia con la misma base. En esta se pone usando la multiplicación y división de potencias, se pone la misma base y se suman los exponentes. La división de potencia con igual base, se pone la misma base y se restan los exponentes. La potencia de una potencia se deja la misma base y se multiplican los exponentes. El producto de potencia con mismos exponentes queda, se resuelve la potencia entre paréntesis, la fracción entre paréntesis, el ejercicio, y las dos se elevan al mismo exponente. El cociente de potencias con mismo exponente se multiplica de la misma manera, pero ya que aquí en el producto de potencias se multiplica de forma lineal y en la división se multiplica de manera cruzada. Para aplicar lo anterior podemos resolver lo que es un problema de operaciones combinadas, como por ejemplo, tenemos 3/4 más 5 medios por 8 medios menos 7 medios entre 3 medios elevado al cuadrado entre 3 medios elevado al cubo. Resolvemos lo que está entre paréntesis primero, teniendo 3/4 más 5 medios. 3/4 más 5 medios se resuelve a través de la operación en cruz, donde tenemos 4 por 2, 8, 3 por 2, 6, 4 por 5, 20. Simplificamos. La mitad de 26 es 13 y la mitad de 8 es 4. Luego resolvemos 8 medios menos 7 medios. Cuando tenemos una resta de fracciones de la misma base, se queda la base y se restan los numeradores. Y queda el mismo denominador, 1 medio. Luego resolvemos la división de fracción con potencia. 3 medios elevado al cuadrado entre 3 medios elevado al cubo. Tenemos la misma base, por lo tanto se queda la misma base y se restan los exponentes, quedando 3 medios elevado a la 1. Usando una propiedad de la potenciación, todo número elevado a la 1 da el mismo número, en este caso la misma fracción, quedando 13/4 por 1 medio entre 3 medios. Resolvemos la multiplicación primero. 13/4 por 1 medio. Se multiplica de forma lineal. 13 por 1, 13, 4 por 2, 8. Y luego el que está por fuera, dividiéndolo por el que está por fuera, que serían 3 medios. 3 entre 8 entre 3 medios se multiplica en X, perdón. 13 por 2 son 26 y 8 por 3, 24. Simplificamos, la mitad de 26 es 13 y la mitad de 24 es 12, quedando 3 entre 12 como resultado.